Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver un nuevo tipo de solución a ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, y esta solución se llama solución por inspección. En realidad, los tipos de factores integrantes que hemos visto en videos anteriores resultan ser muy limitados. Solamente pueden ser factores integrantes que dependen de X o que dependen de Y o que dependen de la combinación precisa de X por Y. Eh, bueno, existe realmente otro método más rápido, pero que requiere de cierta experiencia, y es el de inspección. Hallar una solución por inspección consiste, como su nombre lo indica, en inspeccionar la ecuación diferencial, y la parte complicada es detectar o adivinar la función f de xy igual a una constante tal que su diferencial sea igual a cero, represente justamente a la ecuación diferencial que deseamos solucionar. Entonces, un poco esta solución por inspección requiere de cierto ingenio, y además de conocer las diferenciales de distintas funciones que posiblemente o uno tiene en una tabla o uno ya tiene en la mente, tal que cuando uno ve la ecuación diferencial, uno puede más o menos ir reconociendo cuál es la función correspondiente. Y una vez que tiene uno esta función correspondiente, pues esa ya representa la solución implícita a la ecuación diferencial. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la ecuación diferencial x de y más y de x igual a cero. Hay distintas maneras de resolverlas, pero la más rápida, sin duda, es darse cuenta que el lado izquierdo corresponde justamente a la diferencial. Este lado corresponde justamente a la diferencial de x por y. ¿Por qué? Porque la diferencial de x por y es igual a la diferencial de la primera por la segunda, más la primera por la diferencial de la segunda. Este operador diferencial actúa como un operador de derivada, es decir, es lineal, y además cumple con la regla de Leibniz. Vean que después de aplicar la regla de Leibniz al producto de x por y, lo que obtengo es esto, o simplemente reacomodando términos, obtengo el lado izquierdo de la ecuación diferencial que yo quería resolver. Por lo tanto, lo que puedo decir de manera inmediata es que si cero es igual a esta ecuación, o perdón, si cero es igual a esta combinación, por otro lado, me di cuenta que esa combinación corresponde a la diferencial de x por y, entonces ya tengo que la diferencial de x por y es igual a cero, y por lo tanto, integrando de ambos lados, la función esta debe ser igual a una constante. Y esa es la solución implícita del problema que correspondía a resolver esta ecuación diferencial. De acá solo resta resolver para y, como y igual a c entre x, y esa sería la solución general. Vean que, digamos, aquí el punto clave fue detectar que el lado izquierdo de la ecuación diferencial corresponde a la diferencial de la función que es igual a x por y. Ok, entonces, obviamente, eh, para llegar a esta conclusión uno tenía que saber, de alguna manera, que esta parte era la diferencial de x por y. Entonces es bueno, si uno quiere aplicar este método por inspección, pues conocer distintas diferenciales. Aquí les voy a presentar algunas. Por ejemplo, esta que acabamos de ver, que la diferencial de x por y es igual a y de x más x de y. Ya la demostramos. Existe esta otra igualdad. Vean que es muy fácil de demostrar. Es decir, si yo desarrollo la diferencial de este lado, lo que voy a obtener es lo que está de este lado. Entonces voy a demostrarla rápidamente. Yo quiero calcular la diferencial de x cuadrado más menos y cuadrado, y esto va a ser igual a un medio. Les dije que esta d de diferencial actúa como una derivada y por lo tanto es lineal, entonces calcularía la diferencial de x cuadrado más menos, ese se queda ahí, la diferencial de y cuadrado. Y ahora dijimos que también funciona la regla de Leibniz para esta letra D.
Entonces esto lo puedo ver como un medio de la diferencial de x por x más menos la diferencial de y por y ahora puedo aplicar la regla de Leibniz y esto me da un medio de 2 veces x de x más menos 2 veces y de y después de aplicar la regla de Leibniz y juntar términos semejantes. El 2 sale como factor común y con lo único que me quedo es con x de x más menos y de y. Ujú, que es justamente lo que aparece de este lado. Entonces, digamos, esta fórmula ya quedó demostrada para lo que sigue y no hay que volver a demostrarla, no es necesario. Ok, otra diferencial interesante es si ustedes hacen la diferencial de menos y entre x. La diferencial de menos y entre x les va a dar la combinación que tengo aquí al lado izquierdo. Es muy fácil de demostrarlo. La diferencial de menos y entre x, como les digo, esta d actúa como una derivada y la derivada de un producto me dice que tengo que poner el de abajo con un al cuadrado. No hay que olvidar, perdón, no hay que olvidar el signo menos. Y entonces esa diferencial la diferencial de este cociente es el denominador al cuadrado y luego va el de abajo, el que estaba abajo, que en este caso es x, por la diferencial del de arriba, menos el de arriba por la diferencial del de abajo. Ajá. Si ahora introduzco este signo menos, lo que voy a obtener es y de x menos x de y sobre x al cuadrado, que es justamente lo que tengo de este lado. Entonces, de esta forma, uno puede demostrar cada una de las identidades de las diferenciales que estoy presentando. Muy bien, otra identidad importante, vean, ya no es lo que estoy poniendo acá, ya no es x sobre y, sino y sobre x. Y de la misma manera que demostré esta de acá, puedo demostrar esta de acá. Sería bueno que ustedes lo intentaran en casa. Otra identidad entre estas diferenciales es, por ejemplo, sacar la diferencial de este logaritmo. ¿Cómo lo hago? La diferencial de un logaritmo, como les digo, esta d funciona como la derivada. Entonces, hay que recordar cuál es la derivada de un logaritmo y es 1 sobre el argumento por la derivada de lo de adentro, es decir, tengo que sacar la diferencial de x sobre y. Y esto es igual a y entre x por la diferencial de x entre y. Y ahora utilizo justamente esta diferencial de x entre y lo que obtengo después de sustituir esto acá, obtengo justamente esta expresión. Y así quedaría demostrada la igualdad número 5. Muy bien, también utilizando técnicas parecidas, vean que lo único que estoy utilizando es mis reglas de derivadas, nada más que ahora estoy sustituyendo el operador de derivada por el operador de diferencial y de la misma manera voy a poder demostrar la identidad 6. Así como está esa identidad, también tengo esta identidad que es la diferencial del logaritmo de un cociente, de una diferencia y una suma. Una vez más, esta diferencial pues va a tener que ser 1 sobre el argumento por la diferencial del argumento. Y la diferencial del argumento es la diferencial de un cociente, entonces puedo calcular eso sin ningún problema y lo que voy a obtener es lo que aparece del lado izquierdo. De manera similar, si yo tengo la diferencial de este cociente, puedo aplicar la fórmula de la derivada o la diferencial de un cociente y obtendré lo que tengo del lado izquierdo. Eh, También les muestro esta diferencial del cociente x menos y entre x más y si ustedes utilizan nuevamente su fórmula de cómo derivar un cociente, nada más que ahora con diferenciales van a llegar al lado izquierdo de la identidad 9 y puedo decir algo similar con respecto a la identidad 10. Vamos a ver cómo utilizar este tipo de identidades para resolver ecuaciones diferenciales. En particular, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Pensemos en la ecuación diferencial y más x por x cuadrado más y cuadrado, diferencial de x, sumado con y
multiplicado por x cuadrada más y cuadrada menos x y todo multiplicado por la diferencial de y igual a 0. Esa es una ecuación diferencial de primer orden. El problema es que si ustedes tratan de separarla, no es separable. Resulta que tampoco es lineal, entonces no podemos ni aplicar nuestro métodos de separación de variables y tampoco podemos aplicar nuestra fórmula general para una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal. Entonces, lo que nos queda es ver si es exacta. Si fuera exacta, entonces habría que utilizar o podríamos utilizar el método de solución para ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden exactas. Eh, bueno, entonces primero hay que ver si es exacta. Recuerden, para ver si es exacta, lo que tengo que hacer es utilizar el criterio de las parciales cruzadas y eso me dice que tengo que comparar la derivada de esto con respecto de y, compararlo con la derivada parcial de esta función con respecto de x. Aquí hago lo propio, derivo esta expresión con respecto de y. Lo que obtengo fácilmente, se puede ver, es 1 de derivar este y luego tengo que derivar x por y cuadrado y eso me da el 2xy. Y así obtengo la derivada de esta función, la derivada parcial con respecto de y. La derivada parcial con respecto de x de esta, de manera similar, sería derivar esto me da un 2xy, que lo pongo acá, este no depende de x, por lo tanto es 0, y lo que me queda es la derivada con respecto de x, y eso es 1. Vean que se parecen, pero no son iguales, desgraciadamente, por lo tanto, esta ecuación diferencial tampoco es exacta, ¿no? No solamente no es separable ni lineal, sino tampoco es exacta. Entonces, lo que nos queda es tratar de probar con alguno de los factores integrantes que hemos visto en videos anteriores y esperar que esta ecuación diferencial acepte un factor integrante que depende de x o un factor integrante que depende de y o a lo mejor algo más complicado como un factor integrante que depende exclusivamente de la multiplicación de x por y, que son el tipo de factores integrantes que hemos visto. Entonces, bueno, vamos a aplicar, vamos a suponer que esta ecuación diferencial acepta un factor integrante que depende de x. Si eso fuera cierto, entonces esta combinación con esta siendo m y esta siendo n, esta combinación debería ser una función de x. Resulta que si ustedes sustituyen m y n en esta expresión, después de hacer algunos cálculos, permítanme, después de hacer algunos cálculos, van a hallar, ¿qué pasó acá? Ujú. Después de hacer algunos cálculos, lo que van a hallar ustedes es que esta combinación es 2 entre este factor. Vean que ese factor no depende solamente de x y eso lo que nos dice es que esta ecuación diferencial no acepta un factor integrante que solamente dependa de x. Bueno, si intentamos con un factor integrante que solamente depende de y, entonces esta combinación debería ser una función de y exclusivamente. ¿Qué hacemos? Bueno, pues sustituimos m y n de estas expresiones. Recuerden, este es m y este es n. Sustituyendo en esa combinación, desgraciadamente vamos a encontrar que el resultado no depende solamente de y. Entonces, esta ecuación diferencial tampoco acepta un factor integrante que solamente dependa de y. Bueno, vamos a algo más complicado. Vamos a suponer que esta ecuación diferencial no exacta acepta un factor integrante que depende de x por y. Eso implicaría que esta combinación es una función que solamente depende de x por y y podríamos obtener el factor integrante correspondiente. El problema es que cuando yo sustituya el m y el n de esta ecuación diferencial en esta combinación, me voy a encontrar con que sí aparece un 2x por y, pero aparecen unas funciones o aparece y x solitas elevadas a la cuarta cada uno, es decir, esto no es algo que sea x por y esto tampoco
todo esto no es una función que solamente depende de X y Y. Por lo tanto, pues ninguno de los métodos que hemos visto hasta el momento en el curso funcionaría para resolver esta ecuación diferencial y uno quedaría pues en ascuas sin saber qué hacer. Pero es lo que digo acá, ¿no? Pues ninguno de nuestros métodos está funcionando hasta el momento. Bueno, pero con un poco de ingenio vamos a ver cómo esta ecuación diferencial se puede escribir de otra forma. Y aquí insisto, esto lo hace o uno lo hace cuando uno ya tiene cierta experiencia con ecuaciones diferenciales, experiencia que espero que ustedes obtengan al final del curso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean lo que voy a hacer. Esta es la ecuación diferencial que quiero resolver. Lo primero que voy a hacer es voy a multiplicar esta ecuación diferencial por 1 entre x cuadrada y cuadrada. ¿Por qué lo hago así? Porque cuando yo lo haga, vean que me va a aparecer x de x más y de y. Y eso se parece a una de las fórmulas que tenía yo para mis diferenciales. Déjenme regresar a ese acetato y es justamente esta, vean. Ya x de x más y de y es esta diferencial. Entonces, parece que sería útil multiplicar esta ecuación diferencial por 1 entre x cuadrada más y cuadrada. Cuando uno lo hace, este factor lo puede uno distribuir acá, acá, acá y finalmente acá, y el resultado sería este. Insisto, esta parte de acá ya sabemos que es la diferencial de, o más bien es un medio la diferencial de x cuadrado más y cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es voy a juntar estos dos en otro factorcito, o bueno, en otro paréntesis, este y este, los junto acá y estos dos están acá. Vean que lo único que hice fue factorizar un signo menos. Si meto este menos acá, me da y de x, que es este término, y menos por más es menos que me da este término. Entonces, esta expresión es justamente esta expresión. Y como les decía, esto luce como una de las identidades que teníamos. De hecho, esto es un medio de la diferencial de x cuadrada más y cuadrada. Y si van a la lista que mostré hace rato, que también la pueden encontrar en sus notas, resulta que esta parte tiene que ver con la diferencial total de una arco tangente. De hecho, si ustedes usan 2 y 6, pueden ver que esta parte corresponde a la diferencial del arco tangente y esta parte en amarillo, como les decía, corresponde a un medio de la diferencial de esa suma de cuadrados. Como esta diferencial es un operador lineal, lo puedo poner hasta el principio. Vean que si entra, me da este, y si entra acá, me da este de acá. Entonces, esto es exactamente esto. Y ya tengo que la diferencial de esta función es igual a cero. Por lo tanto, esa función igual a una constante es la solución a esa ecuación diferencial. Obviamente esta solución, perdón, es una solución implícita. Faltaría de acá despejar si es posible a y en términos de x. Pero en principio esta ya sería nuestra solución. Vean que aquí la solución por inspección es la que resolvió el problema, ya que a pesar de que tenemos algunos métodos para resolver ecuaciones diferenciales, ninguno de esos funcionaba, pero este funcionó. En general, pues aplicar la solución por inspección no es sencillo, requiere, como les decía yo, de cierta experiencia y cierto ingenio para reacomodar los términos y poderlos reconocer como la diferencial de alguna función. Obviamente también aquí algo que fue fundamental fue multiplicar por este 1 sobre x cuadrada más y cuadrada. De hecho, si ven después de multiplicar eso, después de multiplicar esta expresión por 1 entre x cuadrada más y cuadrada, fue que logramos llevar a la expresión a una diferencial exacta o a una ecuación diferencial exacta. Entonces,
Bueno, en la tarea dejaré algunos problemas para que ustedes practiquen este tipo de soluciones.